Nos acompaña el señor Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ¿qué tanto le puede haber sorprendido el cambio en el gabinete? ¿Le preocupa más quien ha asumido la presidencia o el cambio en el Ministerio de Economía? Me preocupa más el Ministerio de Economía, por una razón sustancial. El ministro Salardi, el exministro Salardi ahora, había emprendido una serie de reformas que necesita el país hace mucho tiempo, ¿no? Y que se postergaban o no se tomaba acción, ¿no? Los ministros anteriores no han tenido el mismo empuje para emprender las reformas. Y ese conjunto de reformas, por primera vez vimos que se querían implementar. Entonces, vamos a ver cómo queda eso, ¿no? Y creemos que son cosas que el país necesita. El señor Raúl Pérez Reyes, ¿cree usted que podría suplir justamente o continuar con lo mismo? ¿Qué expectativas tiene ahí? Mire, el ministro Pérez Reyes tiene perfil, ¿ya? Es una persona solvente, pero yo no sé si viene con la misma intención de comprarse pleitos que tenía el ministro anterior, ¿no? Por ejemplo. Eso, había que recortar presupuestos, ¿no? Que no es fácil porque siempre hay reclamos de varios lados. Había que darle estos impulsos a la modalidad de contratación para resolver nuestra brecha de infraestructura a través de asociaciones público-privadas, porque la ley de contrataciones funciona mal o el sistema de contratación pública funciona mal. Darle este impulso a obras por impuestos y sobre todo este plan, este paquete desregulatorio, ¿no? Entonces, la persona no solo tiene que tener la solvencia técnica, el conocimiento del Estado, de su funcionamiento, sino las ganas de hacer las cosas, ¿no? Ese empuje, ese ímpetu para hacer las cosas que se proponen, ¿no? Y ese cambio en este puesto clave, que es el Ministerio de Economía, ¿desalienta la inversión privada, genera un poco de desconfianza en los gremios empresariales, sean grandes o pequeños? Claro, en este momento hay incertidumbre, ¿no? Ya veníamos con una propuesta del ministro y, como dije anteriormente, con mucha intención de llevar a cabo estas reformas que se necesiten. Yo no sé si el ministro Pérez Reyes va a tener la misma intención, el mismo empuje, ¿no? Entonces vamos a tener que esperar y obviamente esa espera hace que las decisiones de inversión y otro tipo de decisiones empresariales se dilaten de alguna forma, ¿no? En estos momentos, ¿qué es lo más urgente en el sector de economía que el señor Pérez Reyes va a tener que ver? Bueno, tiene que continuar con el destrave, eso sería una muy buena señal, ¿no es cierto? Otra cosa que hay que ver inmediata, porque ya se tomó la decisión de empaquetar de estos 14 programas que estaban dispersos en diferentes ministerios y que se habían empaquetado en la Autoridad Nacional de Infraestructura. Vamos a ver si continúa. Eso es sumamente importante porque reducía gasto público, ¿no? Reducía gasto público, que es algo que nosotros creemos que hay que hacer, ¿no? Entonces ahí tienes destrave, gasto público a través de empaquetar todo en el ANIN, el impulso a las asociaciones público-privadas, que es también sumamente importante porque tenemos una parálisis, ¿no? Tenemos una especie de atrofia para resolver nuestro problema de infraestructura. Tenemos un retraso inmenso en infraestructura en el país, ¿no? Y no somos capaces de hacer nuestras grandes obras o las medianas y pequeñas tampoco en tiempos adecuados, ¿no? Y ese impulso a obras por impuestos, que también es importante porque es un mecanismo que te permite que el privado haga directamente la obra, con lo cual eliminas una serie de pasos, de previos, trámites que hacen muy engorroso y largo el proceso de ejecución de una obra a través del sistema de contratación pública tradicional. Durante este tiempo, el ministro o el exministro Salardi sostenía reuniones periódicas, ¿verdad? Como ustedes los hemos visto justamente reunidos con ellos. Ahora los ha convocado el ministro Arana para también una serie de reuniones. ¿Qué se espera de ellas? Bueno, todavía no hemos tenido una comunicación directa con el ministro Arana, ¿no? Esperaremos a la comunicación a ver cómo planteamos estas reuniones que entiendo él ha sugerido, ¿no? No hemos tenido la comunicación todavía. Y nosotros como gremios queremos hacer sentir nuestra preocupación, ¿no? Y ya le hemos de alguna forma
hecho explícita y hemos manifestado nuestra discrepancia con los cambios y con la forma como se han dado, ¿no? De manera que eso lo tendremos que conversar nosotros previamente a estas reuniones, ¿no? Claro, finalmente el cambio claro. está. Es decir, con el señor Salerdi habían llegado a algunos acuerdos, algunos avances en algunos temas, y espera que el señor Pérez Reyes continúe con eso, o en todo caso, quien es el jefe de él, no, el jefe del gabinete, respete justamente esos acuerdos. Claro que sí. Con el señor Salardi teníamos una dinámica de reuniones cada 15 días. Entonces, él proponía, ¿no? Proponía, explicaba qué cosa es lo que pensaba hacer, ¿no? Y con eso nosotros evaluábamos, analizábamos si era correcta la medida que se pensaba tomar. No necesariamente eso significa que vayamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Podíamos estar en desacuerdo en algunas medidas, pero se comunicaba, ¿no? Previamente, ¿no? Nosotros pensamos que esa medida es buena y debe continuar, esa forma de trabajar. Pero lamentablemente pues los cambios salieron de un momento a otro sin ningún anuncio previo y cambios que se hicieron a puerta cerrada, ¿no? Y eso nos parece que no es saludable en una democracia, ¿no? Yo creo que mientras más se debatan las ideas y cuando son ideas y propuestas para el sector económico, que como dije necesitan tanto de reformas y más aún para el sector de infraestructura, que necesita tanto de agilizarse para poder resolver nuestra brecha, es importante que esas medidas se conversen, ¿m? Y es importante bien ver quién está detrás de esas medidas. Entonces, esos cambios detrás de cuatro paredes o dentro de cuatro paredes y de un momento a otro no nos parecen lo más adecuado para el país. Y estas reformas que se habían iniciado con el señor Salardi afectan también a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, porque sí. Las personas a veces piensan que cuando hablamos de los gremios empresariales hablamos de las grandes empresas, pero entiendo que en el Perú la gran parte de las empresas privadas son medianas o pequeñas, ¿es así? Sin ninguna duda que uno de los más afectados, sobre todo en el plan desregulatorio, era la pequeña y microempresa, ¿no? Ellos estaban muy entusiasmados con ese plan, con ese paquete desregulatorio, ¿no? Y efectivamente la mediana y pequeña empresa es un gran de empleo en el país, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Más aún que la están pasando muy mal en este momento, ¿no? Con este clima de delincuencia y de extorsiones que vive el país, en el cual ellos son los más afectados, ¿no? Y están viendo mermados sus ingresos, sus economías, sus negocios, por estas extorsiones que no se combaten efectivamente. Hablabas un rato de que todavía no se tenía la certeza de si el señor Pérez Reyes en la cartera hoy en el MEF va a tener esa capacidad de manejar las cosas como el señor Salardi. Se habló mucho de la salida del señor Salardi y se dijo también que era porque había hecho una serie de cambios que a la presidenta no le habría gustado. Entonces, tenemos a un nuevo ministro de Economía que va a tener una larga tarea a lo largo de estos meses, que todavía no goza de confianza, pero esperemos. ¿Qué debería o qué gestos debería de tener el señor Pérez Reyes para garantizar esa confianza y esa forma de trabajar que sí tuvo Salardi? A ver, yo no he mencionado la palabra capacidad porque creo que el ministro Pérez Reyes la tiene. Lo que yo he señalado es si él tiene la misma vocación por ir por el mismo camino, ¿no es cierto? Yo no sé, no sabemos hasta este momento si él cree en las propuestas que había hecho el ministro Salardi, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer, que tendría que hacer él es decir claramente que va a continuar con esas propuestas, ¿no? Por el lado de lo que hubiera ocurrido para el cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas, no quiero especular porque desconozco qué se maneja al interior del Ejecutivo, ¿no? Claro, y el problema es que eso debería andar por cuerdas separadas, y esto parece que se ha mezclado. O sea, la política está pesando sobre la parte económica para llevar la política económica del país.
Pareciera, ¿no? Pareciera y señalaste que habrían medidas que habría propuesto el ministro Salardi que no hubieran sido bienvenidas, bien recibidas por la Presidenta, pero esos son temas que ellos tienen que resolver. Nosotros ponernos a tratar de buscar por qué ha ocurrido este cambio sería especular, ¿no? Y no entramos en un terreno de especulación. Nosotros lo que creemos es que el ministro Pérez Reyes ahora tendría que dar gestos de que quiere continuar con lo que se ha propuesto. Porque además es importante porque, repito, que son reformas que el país necesita, ¿no? El país necesita agilizar su dinámica para hacer obra pública. El país necesita agilizar los trámites para que los inversionistas puedan llevar a cabo más rápido sus inversiones, puedan sacar más rápido sus licencias, sus permisos y toda la serie de pasos que hay. Si se pueden reducir, mejor, porque eso agiliza las inversiones y eso le da potencia a la economía y trae desarrollo. Entonces, hay que hacer esas cosas, somos convencidos de que hay que hacerlas y sería una muy buena señal que el ministro Pérez Reyes lo primero que haga es comprometerse con esas propuestas que ya ha recibido. Y mientras más se retrasa esas reformas, ¿favorece el crecimiento de la informalidad en el Perú? Totalmente. Totalmente, esa parte me faltó, muchas gracias por el comentario. Efectivamente somos un país con demasiada informalidad, estamos por arriba del 70%, además tenemos informalidad en el comercio, en el transporte, en la construcción, en la minería y en otros sectores, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos combatir con todas nuestras energías la informalidad, ¿cierto? Tenemos que hacer una cruzada como país, ¿no? No solo es un tema del Ejecutivo, es un tema del Congreso también, porque tenemos que bajar nuestros niveles de informalidad. Y todo lo que apunte a bajar nuestros niveles de informalidad, claro que es positivo. ¿Cómo ve usted el progreso en el país? Por ejemplo, le pongo el ejemplo de la marcha blanca del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Ahí... ¿Cree usted una improvisación en la parte exterior? No hablo del mismo aeropuerto, en la parte exterior del aeropuerto. Bueno, sin duda que ha habido improvisación, ¿no? Y de nuevo vamos al problema de nuestra falta de capacidad para hacer la obra pública, ¿no? La autopista, el viaducto, mejor dicho, elevado Santa Rosa, pues ni se ha iniciado, ¿no? Cuando sabemos hace 20 años que tenía... Ni siquiera fue parte del contrato, se tuvo que hacer una adenda para corregir lo que se hizo mal. Lo que hay que decir también en aras de la verdad es que no es un problema exclusivo de este gobierno, ¿no? Y quizás más responsabilidad tengan los gobiernos anteriores, ¿no? Es una falta de planificación absoluta, ¿no? El ramal de la línea 4 del metro llega por un lado, cuando el terminal ya no va a ser ahí, va a ser por Morales Duárez. Es realmente sorprendente la falta de planificación que hemos tenido, ¿no? Y dentro de las preocupaciones del gremio empresarial, ¿cómo van las conversaciones o cómo iban las conversaciones sobre la criminalidad que afecta principalmente a los medianos y microempresarios? Bueno, nosotros hemos llevado una serie de propuestas, pero no solo eso. Hace mucho tiempo que nosotros venimos reclamando una mayor acción por parte del Ejecutivo, pero que no se debe reflejar en toques de queda o en este tipo de medidas, sino más bien en dotar a la policía de policías, valga la redundancia, o de agentes, como se le quiera llamar, más capacitados para hacer inteligencia, ¿no? También hemos reclamado más equipamiento para hacer inteligencia y mejor logística para hacer seguimiento a las bandas criminales y al crimen organizado, ¿no? Necesitamos mucha infraestructura, necesitamos construir cárceles, necesitamos construir centros de flagrancia y dotarlos del equipamiento, la logística necesaria, ¿no? De nuevo,
este es un problema que no es de este gobierno en exclusividad, viene de mucho tiempo, se ha descuidado todo esto durante mucho tiempo y nosotros venimos hace mucho tiempo protestando para que se empiece a trabajar con mayor inteligencia y modernidad, por decirlo de alguna forma, en la persecución del crimen, ¿no? Pero hay algo que sí es fundamental y eso sí es de este momento y del gobierno actual, ¿no? Somos convencidos de que no puede continuar este divorcio entre Fiscalía y Poder Ejecutivo. La criminalidad nos desborda y demanda de las máximas autoridades del país un ejercicio de conciencia, de tratar de dejar de lado sus diferencias, por lo menos en ciertos temas, y trabajar juntos por algo que la población demanda, ¿no? Lucha Claro. contra la inseguridad, Claro. que percibe como el problema más ¿Y ahí grave. En cree este usted momento. que, por ejemplo, estas 5 demandas constitucionales o denuncias constitucionales contra la presidenta ayudan justamente a eso? No, sin duda que no ayudan, ¿no? Sin duda que no ayudan. Esta es una discusión de los juristas, de los abogados, de los constitucionalistas, porque, claro, la Constitución dice que a la presidenta o al presidente en ejercicio no se le puede acusar, ¿no? Y algunos dicen no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar. Ahora, si vas a investigar y no acusar, no sé si tenga el sentido adecuado. En fin, es una discusión jurídica netamente, pero lo que es claro es que la intención, el espíritu de la Constitución es que el jefe de Estado tenga durante su mandato una capacidad de actuar, una capacidad de articular y una capacidad de trabajar sin estar con una espada de Damocles encima, que puede ser una investigación o una acusación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo los constitucionalistas cuál es el espíritu de la Constitución. El Tribunal Constitucional, claro, en este caso, ¿no? No solo el Tribunal Constitucional, sino los juristas que aparecen con mucha frecuencia en programas como el de ustedes o en otros a plantear su punto de vista, ¿no? Pero a mí no me parece coherente que digan se le puede investigar pero no acusar. Entonces, ¿en qué quedamos, no? O no son ninguna de las dos cosas o son las dos en todo caso, ¿no? En este momento el Perú es atractivo para la inversión privada. ¿Qué prioriza el empresario? ¿La moneda sólida, la constitución que prevalece en el tiempo o la inseguridad, el cobro de cupos, el desorden, las autoridades que quieren a veces no respetar los contratos? ¿Qué pesa más? Mire, el Perú es atractivo sin ninguna duda. Eso lo hemos conversado con empresarios del extranjero y lo tienen bastante claro, ¿no? Tenemos un potencial de desarrollo y de producción envidiable, de verdad, ¿no? Tenemos una costa productiva que necesita que se le lleve el agua, ¿no? Pero tenemos problemas para llevar el agua porque tenemos problemas para hacer nuestras obras de infraestructura. Pero ya se ha demostrado que cuando se hacen las obras y se lleva agua en las irrigaciones que hemos hecho, multiplicamos nuestra frontera agrícola con una productividad altísima, ¿no? Hemos pasado en 12, 14 años de 500 millones en exportaciones a 12.500 millones en exportaciones. Es un crecimiento exponencial. La cartera minera de proyectos mineros que están ya explorados con reservas, pero que no empezamos a explotar por todos estos trámites burocráticos demasiado largos que tenemos. Un proyecto minero demora en promedio 14 años en llevarse a cabo desde que se descubre el potencial que tiene hasta que se empieza a explotar. Y ahí tenemos 64.000 millones de dólares en la cartera de proyectos, ¿no? Tenemos un país subexplorado todavía, tanto en minería y mucho más en recursos de hidrocarburos, ¿no? Ha habido un descubrimiento interesante en La Libertad nomás, en la región La Libertad, que multiplicaría más o menos por 8 toda la producción nacional, ¿no?
en tres lotes que se han explorado. Tenemos una macroeconomía de primer mundo, con una inflación súper controlada. Tenemos un tipo de cambio que no se mueve, ¿no? Tenemos la devaluación más baja de América Latina hace muchos años, ¿no? Y eso producto de un excelente trabajo del Banco Central de Reserva, ¿no? Que nos da un marco macroeconómico estupendo, ¿no? Y eso le da una estabilidad al país que obviamente los inversionistas valoran, ¿no? Entonces tenemos un gran potencial. Tenemos que resolver nuestros temas. Nuestros problemas van por nuestra dificultad para hacer infraestructura, nuestro sistema político que no está funcionando, nuestras excesivas trabas burocráticas, que estoy seguro que resolviendo esos temas el Perú tiene una gran capacidad para despegar y volver a crecer a ritmos de 6, 7, 8%, como además ya lo hicimos, ¿no? No sería una novedad, ya crecimos a esos niveles. Ok, señor Zapata, muchas gracias. A ustedes. Solamente una consulta final. Que si tuviera 10 minutos con la Presidenta de la República, ¿cuál es el consejo que le daría en este año y 2 meses que le quedan? A ver, número uno, que le dé estabilidad al país, ¿no? Necesitamos ministros solventes, con políticas claras, que traigan reformas y que no se estén cambiando continuamente. Dos, que haga un esfuerzo por limar asperezas, por concertar mejor con la Fiscalía. A pesar de que la Fiscalía parece ser que tiene una vocación también por apretarla mucho, pero dejemos de lado esos temas. Creo que el Perú está primero y la inseguridad que vive el país necesita que tracen una ruta conjunta para combatir el problema que es percibido como más grave por la ciudadanía. Muchas gracias, señor Zapata. Muy amable.